Fue el hermano menor de Ricardo Corazón de León, el héroe cruzado. Mientras Ricardo cabalgaba hacia Jerusalén, Juan tramaba en las sombras, celoso, ambicioso, siempre a la sombra del mito. Cuando el pueblo cantaba el nombre del león, Juan solo escuchaba su propio silencio. Cuando Ricardo fue capturado en Austria, Juan vio su oportunidad. Intentó robarle el trono, traicionó a su hermano, conspiró con Francia y se proclamó rey antes de tiempo, pero el pueblo no lo amaba. Cuando Ricardo regresó, lo perdonó, pero jamás lo respetó. En 1199, al morir Ricardo, Juan se convierte en rey, pero el trono que hereda está manchado por su propia sombra. Es cruel con sus enemigos, despiadado con sus nobles y cobarde en la guerra. En pocos años pierde Normandía, Anjou y casi toda Francia. El rey inglés sin tierra inglesa. Hartos de abusos, sus varones se levantan contra él. En 1215, lo obligan a firmar un pergamino que limitará su poder, la Magna Carta. Juan firma con la mano temblorosa, sabiendo que no es solo un documento, es su humillación. El rey más odiado de Inglaterra se arrodilla ante su propio pueblo. Juan rompe el juramento, pierde el apoyo del Papa, enfrenta rebeliones y huye de todos. En su última campaña, mientras escapa por los pantanos del este de Inglaterra, su tesoro se hunde en el barro. Días después, muere de fiebre y desesperación. El rey sin tierra, sin honor, sin amor. Cuando enterraron a Juan sin tierra, Inglaterra respiró aliviada. Pero su derrota dio nacimiento a algo eterno, la Magna Carta, el primer límite real al poder de un monarca. A veces, los peores reyes dejan los mejores legados, y así, el más vil de los Plantagenet cambió la historia sin quererlo. Síguenos para más historias como esta.